sobre el canon bíblico, pero específico sobre si el canon bíblico lo instauró de manera definitiva el Papa Dámaso. El Papa Dámaso. Yo voy a defender la postura de que el canon no fue instaurado de manera definitiva por el Papa Dámaso, y bueno, el teólogo católico Guido, creo que se llama su nombre, pero él se va a presentar, va a defender la postura de que el Papa Dámaso sí instauró el canon definitivo de la Escritura. Entonces ya vamos a comenzar. El primer tiempo lo va a tener Guido, y ahora yo lo voy a dejar con él. Va a tener primero unos 2 minutos de presentación y luego yo me voy a presentar, y entonces ya él va a comenzar a exponer sus argumentos. Un momentico. Buenas noches, amables personas que en este momento están conectadas en el canal de YouTube del Pastor, reflexiondelpastor.com. Les habla Guido Adolfo Rojas Zamorano, transmitiendo aquí en vivo y en directo con el pastor. Yo vivo en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Soy licenciado en teología de la Universidad Javeriana de Bogotá y soy también el administrador de un foro en Facebook que se llama Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos, y 2 canales en YouTube, uno que llama Respuestas Católicas y otro que llama Videos Apologética Católica. Y muy contento, muy honrado de tener este espacio para compartir con el pastor Eduardo Gutiérrez sobre un tema que me llama mucho la atención desde que vi el video que el pastor le hacía al padre Luis Toro sobre el tema del canon bíblico y la conformación como tal, hasta llegar al Papa Dámaso y la relación que tiene precisamente con la Iglesia Católica. Entonces le damos la bienvenida. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen y que todo sea para la bendición y crecimiento espiritual. Bueno, bendiciones. Ahora yo me voy a presentar para... apaga el audio, apaga el audio. Ok. Bueno, ahora yo me voy a presentar. Bendito sea el Señor. Para el que no me conozca, soy el pastor y evangelista Eduardo Gutiérrez, y este es pues nuestro canal cristiano reflexionesdelpastor.com. Si estás viendo este video, este debate en cualquier otro canal, en Facebook, alguna red social, búscanos en YouTube como reflexionesdelpastor.com o como Pastor Eduardo Gutiérrez. Bueno, como bien dije al principio, este debate se va a tratar sobre si el Papa Dámaso instauró el canon bíblico de manera definitiva. Bueno, ya no tengo más palabras. Pues le doy paso al teólogo católico. Bueno, creo que ese fue un momento de cámara. Esperemos que regrese. Bueno, ya está aquí. Ya puedes encender el micrófono y comenzar. 20 minutos tienes, de 20 o 25. Puedes elegir 20 o 25 y ya comenzar a exponer tu tema. Bendito sea el Señor. Amén. Bien, listo. Empiezo. 20 minutos. 20. Bueno, listo. Para hablar sobre lo que es el canon del Nuevo Testamento, su conformación como tal, hay que mirarlo desde un punto de vista histórico. ¿Cómo fue que se fue formando? Porque como tal, si nosotros vemos todo lo que es los 27 libros del Nuevo Testamento, no hay un solo libro o en ninguna parte donde se diga que sean 27 libros inspirados por Dios en cuanto a lo que se corresponde al canon neotestamentario. ¿Cómo surgió o cómo fue que se fue iniciando la conformación de la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento que nos une tanto a las iglesias cristianas evangélicas como a las iglesias católicas? Son en total 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas de Pablo, incluyendo Hebreos, las 3 de Juan,
dos de Pedro, Santiago, la de Judas y el libro del Apocalipsis o Revelación. Bien, entonces, inicialmente, eso fue a mediados del siglo segundo, cuando empezaron las primeras herejías en el cristianismo. Ya en la iglesia primitiva como tal hubo un hombre llamado Marción, hacia el año 160, que empezó a dar una lista precisamente de los libros que él aceptaba del Nuevo Testamento, en el cual no aceptaba para nada todo el Antiguo Testamento, solamente él aceptó, aquí está, 10 cartas de Pablo, excluía Hebreos, Primera, Segunda de Timoteo y Filemón. Una versión del Evangelio de Lucas, depurada de toda la referencia de Dios del Antiguo Testamento, y el gnosticismo del siglo segundo se mueve en dirección opuesta precisamente a lo que era la sana doctrina. Entonces, esa primera lista de Marción, al igual que las primeras, el gnosticismo, las primeras corrientes heréticas, el gnosticismo es tan antiguo como el mismo cristianismo, dieron pie a que los primeros cristianos, lo que se llamaron los padres de la iglesia, empezaran a ir formando lo que eran los libros que en todas las iglesias cristianas se tenían como inspirados por Dios para el Nuevo Testamento. Otro hecho muy importante que hay que aclarar para mirar cómo fue la conformación del canon, fue que ya a raíz del siglo segundo y hasta el siglo cuarto o siglo quinto, en la era cristiana primitiva, empezaron a circular evangelios apócrifos, un término apócrifo, un término en griego que quiere decir de procedencia dudosa, no inspirados por Dios y no válidos. Inclusive que han habido muchas leyendas negras acerca que si la Iglesia Católica de aquel entonces ocultó estos otros evangelios o que no se conocían, y eso es completamente falso. Tengo, por ejemplo, aquí de mi biblioteca personal este libro, es sobre los evangelios apócrifos. Es nada más y nada menos que la editorial Bach, una de las mejores editoriales del catolicismo, en el cual aparecen todos los libros apócrifos de esos primeros siglos que fueron rechazados por los primeros cristianos. Libros que hablan precisamente sobre todo sobre la natividad del Señor, sobre la infancia de Jesús, sobre la pasión y la resurrección, apócrifos sobre la asunción, cartas del Señor, y también muy conocidos que son los apócrifos gnósticos de la comunidad de Nag Hammadi, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de también el Evangelio de Santiago, perdón, el Evangelio de Felipe, y más recientemente lo que fue el Evangelio de Judas, que se hizo también toda una promoción en National Geographic. Entonces, ese tipo de libros no fueron aceptados ni por las primeras comunidades cristianas, ni por los llamados padres de la iglesia, que son, por así decirlo, los discípulos inmediatos de los apóstoles. Muy conocidos, de hecho, inclusive que el pastor en su video que le hacía al padre Luis Toro, comentaba algunos de ellos. Podemos hablar, por ejemplo, aquí tengo de mi libro, para que vamos a ver alguna información, desde uno muy importante que se llamó Ignacio de Antioquía, que murió mártir en el circo máximo, en el circo de Roma, hacia el año 117. O sea, estamos hablando casi 10 años, unos menos de 15 años antes de la muerte de que se terminara el canon del Nuevo Testamento con lo que es el compendio joánico, o sea, las cartas de Juan y el Apocalipsis, hacia el año 100 o máximo hacia el año 102. De hecho, Ignacio de Antioquía, según la tradición, conoció en vida a los apóstoles, fue sucesor de lo que es el obispado en Antioquía, y él dejó 7 cartas a iglesias en Asia Menor antes de su martirio en Roma, que estaban inspiradas en los evangelios de Mateo y en los evangelios de Lucas. Hacia el año 130 después de Cristo, otro de estos primeros que se llaman los padres apostólicos se llamaba Papías, discípulo del apóstol Juan también, escribió una obra que se llama Explicación de los dichos del Señor, que considerada como la primera exégesis o la primera explicación bíblica de los evangelios como tal. Más adelante sigue el nombre más antiguo con que se llaman a los evangelios, fue la Memoria de los Apóstoles. Así se fue conocido la Memoria de los Apóstoles, también por otro de estos primeros discípulos que se llamó Justino Mártir, hacia mediados del siglo II. Estoy hablando de las referencias históricas que se pueden encontrar
No sé si el pastor las tenga en su libro, él citó a algunos de los padres de la iglesia, pero esta información usted la puede encontrar en cualquier buscador en Google. Hacia el año 160, hacia el año 175 viene también otro de estos discípulos, se llamó Tasiano, discípulo de Justino Mártir, que compuso una obra que se llama Atasaron, perdón, un término griego que significa a través de los cuatro, un relato de la vida de nuestro Jesucristo, a partir de los cuatro evangelios, porque los cuatro evangelios como tal siempre fueron considerados como de inspiración divina. Y aquí viene algo muy importante que es, por así decirlo, la primera lista oficial, la primera lista primitiva, que fue de lo que se conoce como fue el primer, por así decirlo, avance de ya mirar a ver cuáles de los libros del Nuevo Testamento eran realmente inspirados por Dios, que no eran ni de comunidades gnósticas, ni eran evangelios apócrifos, es el llamado canon de Moratori, de la Iglesia de Roma hacia el año 160, estamos hablando casi ya a finales del siglo segundo, sostiene el carácter normativo de que de los cuatro evangelios, de los hechos de los apóstoles, 13 cartas de Pablo y otras cartas apostólicas, como fue la carta de Judas, primera y segunda de Juan y el libro del Apocalipsis. Esa es, por así decirlo, la primera lista oficial de lo que era la iglesia primitiva, en lo que puede después llegar definitivamente a los 27 libros. Viene después otro personaje, ya Cipriano, que escribió un libro que se llama Testimonia, que data del año ya, estamos hablando ya del siglo III, año 248, año 249, es una colección de textos bíblicos donde hace una lectura cristológica, o sea, centra su atención en Jesús del Antiguo Testamento y algunos pasajes de los evangelios. Viene también más adelante también Orígenes de Alejandría, que el pastor lo cita en su libro, que hace lo que llama la lectio divina, lo que llama la lectura divina, una lectura orante a partir de la Biblia, que se hace en lo que se llama la liturgia de las horas en la Iglesia Católica. Estamos hablando ya del año 3, una tradición que ha continuado en la Iglesia Católica hasta nuestros días, con lo que es meditar en la palabra de Dios de una manera ya para la vida espiritual. Viene después otro personaje muy importante en lo que fue la conformación del canon, que se llama Eusebio de Cesarea, ya hasta el año 300, principios del siglo IV, y que relaciona, ya él hace una distinción más exacta, habla por ejemplo de los libros testamentarios, que llama endiatecos en griego, habla de lo homologena o libros aceptados por todos, anti-holomogena, o sea, los discutidos, y nota, que son los libros falsos, o sea, distingue entre lo que eran los libros ya inspirados por Dios, libros que eran aceptados por las primeras comunidades cristianas, los que eran todavía discutidos, que ahorita voy a hablar un poco de eso, y los que eran completamente falsos, ya sabemos cuáles, los de las comunidades gnósticas y los evangelios apócrifos de ese entonces, ya sabemos cuál era esa descripción. Otro personaje muy importante, el pastor lo cita en su libro y lo citó en su video, es Atanasio de Alejandría, un obispo católico. Ya había una jerarquía eclesiástica de ese entonces, ya había una sucesión apostólica, habían episcopos, habían presbíteros, habían diáconos. Atanasio es muy importante por todo lo que fue su defensa a la divinidad de Jesucristo y fue el primero que distinguió entre los libros canónicos y los libros apócrifos, y allá hacia el año 367, en la carta Festa 39, después de haber enumerado los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, los llama libros incluidos en el canon, que en griego es canonizómena, y acreditados como divinos, y los contrapone a los libros apócrifos o apócrifa de procedencia dudosa, que los herejes mezclan con las escrituras divinamente inspirados. Ya hacia el año 369, Atanasio da la lista definitiva de los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero vemos cómo todo es una relación, cómo es un proceso con el cual se fue formando el canon en la iglesia primitiva y cómo cada uno de estos padres de la iglesia fue haciendo un aporte. Ya para finalizar, la totalidad aceptada de todos los libros de tanto el Antiguo Testamento en las Biblias católicas, en las Biblias ortodoxas y en las Biblias de los anglicanos, que son 46 libros del Antiguo Testamento, el canon veterotestamentario, sabemos que hay una diferencia con las iglesias cristianas, después de la reforma con Martín Lutero, ellos aceptan el canon de palestinense,
escrito en hebreo, los católicos, ortodoxos y anglicanos, el canon de griego en el Antiguo Testamento, pero como tal, para los 27 libros es igual, se dio definitivamente ya después de todo este proceso que he venido hablando en el Sínodo de Roma en el año 382 y ratificado en los concilios de Hipona en el año 393, en el concilio de Cartago 397 y ya en la Iglesia Católica después con lo que fue la Contrarreforma en el año 1546. Ese es de pronto alguno de los datos que tenía de mi libro, que se llama Verdad de la Fe Católica, en el cual yo también he hecho, como hizo el pastor, una serie de estudios precisamente sobre estos temas. Lo otro, en estos 10 minutos que me quedan, para reforzar lo dicho, son Biblias de estudio que yo utilizo en mi biblioteca. Yo tengo una colección de 25 Biblias, tanto católicas como evangélicas, Biblias de estudio, escritas por teólogos, por pastores, por biblistas, con maestrías, con doctorados, Biblias que se consiguen en librerías especializadas cristianas. Algunas son de las principales editoriales, por ejemplo, como esta Biblia que tengo aquí, que es la Biblia de Estudio Riley, la Biblia de Estudio Ray, escrita por Charles Campbell Ray, un teólogo y un pastor, también precisamente confirma lo que yo había hecho inicialmente en el video, que invitaba al pastor precisamente a debatir. Todos estos biblistas dan, como el año 397, la conformación ya del canon oficialmente. Y después voy a hablar un poco sobre el Papa Dámaso, que es un papa de la Iglesia Católica que también tuvo mucho que ver. Pero me llama mucho la atención que tanto en esta Biblia de Estudio Raleigh como en otra Biblia que también mostré, que es la Biblia de Estudio Nelson, esta Biblia de Estudio Nelson es de la editorial Nelson, es una de las principales editoriales cristianas desde el año 1798. Aquí hay una parte precisamente donde habla del canon, el término canon es lista como tal, y da tres características muy importantes que tuvieron en cuenta los primeros cristianos o los primeros escritores del cristianismo para mirar que realmente cómo se formó el Nuevo Testamento, que eran tres cosas. Primero, que los libros como tal, de los 27 libros, tenían que ser escritos o por apóstoles directamente, como fue el caso, por ejemplo, de Pablo, que fue apóstol a los gentiles, los evangelios como fueron de Mateo y de Juan, al igual que las epístolas de Santiago, la epístola de Judas Tadeo, y precisamente cuáles también eran escritos por discípulos, como fue el caso de Lucas, que escribió su Evangelio de Lucas, al igual que Hechos de los Apóstoles, que se llama como la Memoria de los Apóstoles, y Marcos, que fue discípulo también del apóstol Pedro. Esa era la primera regla que se tenía en la iglesia primitiva. La segunda regla era que su doctrina fuera una doctrina sana, una doctrina que fuera inspirada por el Espíritu Santo, las verdades fundamentales de todos los cristianos, como es la Trinidad, definida por la Iglesia Católica, la divinidad de Jesucristo, en el cual Atanasio tuvo un papel muy importante con un ex sacerdote de nombre Arrio. Esas son la Biblia como palabra de Dios inspirada. Y por último, que ese mensaje fuera aceptado por las primeras iglesias cristianas de aquel entonces, las primeras comunidades cristianas que se iban formando, especialmente en Roma, en Jerusalén, en Éfeso, en Alejandría, en Antioquía, en Asia Menor, en todo lo que hoy en día es Turquía, Israel, y en fin, y lo que es todo el Medio Oriente. Pero también en esta Biblia Nelson dice también que ya a lo largo de todo ese proceso llegamos al año 397 con el Concilio de Cartago, cuando estaba ya el Papa Dámaso. Y es posterior también a Constantino, porque hay también otras las leyendas negras que la Iglesia Católica la funda Constantino. Si así fuera, de todas maneras debemos, después de lo que fue el Edicto de Milán por Constantino, lo que es la conformación del canon bíblico como tal. Esa es la Biblia de Estudio Nelson. Igual también está esta Biblia de estudio, que es la Biblia de estudio Holman, también una de las principales Biblias de estudio, donde cual me llama mucho la atención, cuando habla también precisamente lo que es la conformación del canon del Nuevo Testamento, dice también que en el año 393, en el año 397, lo que había dicho yo anteriormente, los concilios de Hipona y de Cartago llegaron a la conclusión de que el número correcto de los libros del canon del Nuevo Testamento era 27. Y mire cómo dice esta Biblia de estudio evangélica, dice, ni uno más, ni uno menos. O sea, ahí está todo ese proceso que he venido hablando precisamente, al igual que en este diccionario, que es el diccionario bíblico también, Holman, de la misma
Biblia de Estudio Biblia de Estudio Holman, donde también habla precisamente uno de sus apartes donde dice la Biblia, formación del canon. Desarrollo del canon del Nuevo Testamento habla lo mismo, habla de los padres de la iglesia, en estas otras Biblias también citan a Jerónimo, que va a hablar más adelantemente, de él, Tertuliano, Orígenes, Atanasio, todos estos libros de estudio de iglesias cristianas hechos por editoriales evangélicas, al igual que estas Biblias, hablan precisamente de lo que fueron estos padres de la iglesia que están en conformidad, estaban en unidad con la iglesia primitiva, con la iglesia católica de aquel entonces. Y en este diccionario bíblico hay algo muy importante que quería también aclarar, era que para ese entonces algunos de los libros del Nuevo Testamento fueron muy discutidos y fue un proceso largo, especialmente unas de las cartas de Pedro, pero también el libro de los Hebreos, porque a diferencia de las otras cartas que se le atribuyen a Pablo, no habla precisamente en su introducción, que es de Pablo. Esa fue muy discutida, la carta de Santiago, del apóstol Santiago también, y la carta de Judas, y también el libro del Apocalipsis, fueron libros que en algunas iglesias las tenían, otras no. Y después, precisamente, en todas estas iglesias cristianas, se llegó precisamente hasta lo que fue el canon en el año 397, ¿no? Lo que estamos hablando, año 397, y con el concilio de Cartago. Entonces esa era de pronto la primera intervención para darle paso a mirar a ver qué nos puede compartir también al respecto del pastor Eduardo Gutiérrez. Bueno, aquí anoté algunos de los puntos que dio el amigo teólogo católico y voy a refutarlos rápidamente. Por favor, comiencen a anotar mi tiempo. Anota mi tiempo ahí a ver qué tiempo es. 10:34. Ok, a las 10:34 hora de aquí comienzo. Así que debo acabar a las 10:54. Bueno, primeramente aquí tengo anotado uno de los varios puntos que él dio. Primero él habló de... momentico. Ok, él habló de Marción, es decir, de uno de los que supuestamente hizo un canon, pero se le olvidó decir que Marción es un hombre que la Iglesia Católica considera un hereje. Se le olvidó dar ese punto bien importante. También habló de evangelios apócrifos, y ya lo dice la palabra apócrifo. También la Iglesia Católica considera estos evangelios heréticos. Habló también de los evangelios, muchos de los evangelios de los libros que eran gnósticos. También es una herejía también. Habló de listas oficiales, lo cual es completamente erróneo, para no decir que es falso, porque no existen listas oficiales en la iglesia. Las listas oficiales, supuestas listas oficiales que él dio, en ese tiempo no eran listas oficiales, sino simplemente eran escritos de padres de la iglesia que cuando uno los estudia, entonces ellos citaron tantos y tantos libros. Entonces él quiere hacer ver cómo que el canon se empezó a hacer poco a poco. Bueno, tal padre citó 26 libros, pero omitió el libro del Apocalipsis, pero no fue así simplemente. Muchas de las supuestas listas que existen en la historia de la iglesia son simplemente las citas que en los escritos de estos padres se encuentran de ciertos y determinados libros. Por ejemplo, yo puedo hacer una carta ahora y citar el libro de Mateo, el libro de Juan, el libro de Hechos. No quiere decir que yo niegue el Apocalipsis o que niegue pues cualquier otro libro. También citó Orígenes, y es curioso porque también el catolicismo cataloga a Orígenes como un hereje. Entonces, vamos a ver que todo el transcurso que él da de cómo se hizo el canon, solamente ha hablado de personas que no se consideran católicas. ¿Por qué? Porque Marción no se considera católico. Origen tampoco se considera católico, fue decretado como un hereje. Bendito sea el Señor.
Entonces también habla de biblistas que no son autoridades ni para la Iglesia Católica ni para la Iglesia Cristiana. Y lo da como testimonio. Es importante saber que esos biblistas no son una autoridad para nosotros y por lo tanto, pues no tenemos por qué escuchar lo que ellos decían o lo que ellos dicen. Ahora, vamos a ir ahora realmente a lo que pasó con el canon. Una cosa que quiero notar es que Guido, el teólogo católico, se fue completamente del debate o no defendió lo que él debe defender, que es que Dámaso I fue el que hizo el canon. Él solamente dio una historia de cosas que no son católicos, ninguna de las que él dio. ¿Por qué razón? Porque el mismo Marción fundó el marcionismo, el cual es una herejía. Orígenes también tuvo problemas en su cristología y la Iglesia Católica lo da como un hereje. Pero ahora él no defendió para nada el canon del Papa Dámaso. Al final de su intervención, al final de los 20 minutos, él habló del Papa Dámaso y dijo que, bueno, más adelante iba a poder defender que él hizo el canon. Hasta ahora no se ve el Papa Dámaso en la historia haciendo ningún canon, absolutamente ningún canon. Todo lo que él dio fueron datos y hechos ajenos a lo que él tiene que defender, que es que el Papa Dámaso fue el que instauró el canon. Entonces vamos a ver entonces a mi argumento. Primeramente, la intención de la Iglesia Católica en hacer el canon de Dámaso o la Biblia Vulgata no fue fundar un canon, porque la Iglesia Católica sabía que el canon ya estaba hecho, sino fue beatificar una versión de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque había problemas entre las versiones griegas y las versiones latinas. Primeramente, la primera versión latina, creo que era la Beta, no me recuerdo bien, era muy mala. Las versiones latinas eran de pésima calidad y eso lo dijo pues el mismo Jerónimo. Ahora, la iglesia en Roma necesitaba una versión latina que fuese la versión que fuese tratada como palabra de Dios en toda la iglesia, porque de manera especial esto le ayudaba al obispado de Roma a tener poder sobre sobre las iglesias griegas, Vamos a ver que curiosamente, luego la Iglesia Católica toma la palabra canonizar o canon para beatificar. ¿Por qué razón? Porque esto nace del intento de Dámaso de beatificar, se me apagó el auto, de beatificar una versión de la Biblia, no realizar un canon. La palabra canon, como la lista de libros inspirados, ya se usaba desde el tiempo de Orígenes, puesto que él declaró que el libro llamado Asunción de Moisés no estaba en el canon. Origen dijo, el libro Asunción de Moisés no está en el canon. Y hay que entender que si Orígenes dice que algo no está en el canon, es porque había un canon. Porque tú no puedes decir que algo es deuterocanónico si no hay algo protocanónico. Y eso lo debe de saber el teólogo católico. Bendito sea el Señor. Es decir, para la iglesia primitiva el canon era el conjunto de libros inspirados, pero para la iglesia católica el canon fue la beatificación de una versión latina romana para aumentar el poderío del obispado romano. Atanasio en el año 350 da la lista completa del canon. Pero lo más importante aquí no es que Atanasio dio la lista completa, sino que también dio el orden de los libros, así que tenían un orden definido. Veamos el orden que dio Atanasio, aunque Dámaso no respeta perfectamente el orden que Atanasio da. Vamos a ver que Atanasio deja claro que había un orden. Por ejemplo, él dice, de nuevo, no es tedioso hablar de los libros del Nuevo Testamento. Estos son los 4 evangelios de acuerdo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí está en perfecto orden. Luego entonces los hechos de los apóstoles también están en perfecto orden. Bueno, entonces ahora se salta el orden y dice, y epístola Santiago 1, de Pedro 2, de Juan 3, después una de Judas, también hay 14 epístolas de Pablo. Las 14 epístolas de Pablo la da en perfecto orden. Dice, la primera la de los romanos, luego 2 de los corintios, luego Gálatas, sigue Efesios,
luego Filipenses, luego Colosenses, luego las dos de Tesalonicenses y la de los Hebreos, y de nuevo dos de Timoteo. La de Hebreos es la que está fuera de orden, una de Tito y último la de Filemón, además el Apocalipsis de Juan. Es importante notar que cuando Atanasio da esta lista, este canon, dice la palabra luego. Eso quiere decir que había un orden. Dámaso no sigue este orden. Ahora, ya el canon estaba instaurado en la iglesia. De hecho, Orígenes estaba diciendo que un libro no era canónico. Al no ser canónico, es obligado que hubiese un canon. Bendito sea el Señor. Ahora observamos que el orden es casi igual que el que tiene la Vulgata y las Biblias modernas. Es importante saber que Atanasio usa la palabra luego para saber que seguía un orden. Vamos a ir más profundo a este tema y refutar por completo a mi oponente y al sacerdote Luis Toro, el cual mi oponente está tratando de defender en este debate. Número 1, ¿fue legal, según el derecho canónico católico, la declaración del canon hecho por Dámaso I? No, no lo fue. El canon de Dámaso, según el derecho canónico católico, fue una simple proposición, pero no puede ser considerado como algo definitivo, puesto que Dámaso no tenía la autoridad canónica para poder declarar algo infalible como un canon en el concilio que lo hizo. Los católicos que miran el debate dirán, ¿cómo dice esto si él era un papa y lo dijo en un concilio? Bueno, el problema es que muchos no saben cómo se distribuían los concilios en la Iglesia Católica. El problema es que muchos católicos, como por ejemplo es posible, no conocen la doctrina católica, aunque sean teólogos, pues de conocerla jamás estuviera queriendo debatir el canon de Dámaso, puesto que Dámaso declara el canon en el concilio de Roma 382. Dámaso muere en el 300, creo que 80, antes del 390 muere Dámaso. La pregunta que surge es, ¿qué tiene que ver que haya sido en el concilio de Roma del 382? La respuesta es que este concilio no tenía la autoridad para definir el canon de la escritura porque era un concilio local. En mi libro, La historia y la iglesia versus el Vaticano, yo explico cómo se desarrollan los concilios. Hay varios tipos de concilios. Está el concilio local, el metropolitano. Está el concilio general, antes viene uno que son las 4 o las 5, bueno, no recuerdo bien, bendito sea el Señor. Ok, está el concilio general y están los concilios ecuménicos. Según el derecho canónico católico, el concilio ecuménico es el único que puede definir algo para toda la iglesia. Un concilio local no puede definir algo para toda la iglesia. Así que lo que Dámaso hizo fue una proposición de la Biblia Vulgata como la versión oficial del catolicismo, una proposición. En este mismo instante, pues, mi amigo teólogo católico pierde el debate porque él no puede defender que el canon fue instaurado definitivamente, y la palabra es definitivo. No puede un canon ser instaurado definitivamente fuera de un concilio ecuménico. Bien. Entonces, número 2. San Jerónimo, el que reunió los libros del canon de Dámaso, refutó el canon de Dámaso. Bien. Dice, San Jerónimo escribió, este prólogo en las escrituras puede servir como prefacio por yelmo para que todos los libros que hemos vertido del hebreo al latín, para que podamos saber, mis lectores tanto como yo mismo, de cualquiera que esté más allá de estos, debe ser reconocido entre los apócrifos. Por tanto, la sabiduría de Salomón, como se titula comúnmente el libro, el eclesiástico, Judith y Tobías y el pastor, no están en el canon. Esto fue incluido en el prólogo de la revisión que hizo San Jerónimo en el año 404. Así que San Jerónimo mismo refuta al canon de Dámaso. Hay que entender que San Jerónimo no le iba a faltar el respeto al obispo de Roma o al concilio de Roma. Simplemente no había un canon instaurado. ¿Por qué razón? Porque ese canon no se instauró en un concilio ecuménico. Por lo tanto, todo aquel que defienda que el canon lo instaura Dámaso es porque no conoce el derecho canónico católico. Okay. Vamos a ver, dice,
Dice, esto fue instaurado en la revisión Vulgata del 404 por San Jerónimo, el mismo que a petición de Dámaso había reunido los libros de la Vulgata. Dice, como la iglesia lee los libros de Judith, esto lo sigue diciendo Jerónimo, Judith, Tobías y Macabeos, pero no los recibe entre las escrituras canónicas, así también lee sabiduría y eclesiástico para la edificación del pueblo, no como autoridad para la confirmación de la doctrina. Así que el hombre que Dámaso le pide hacer la Biblia Vulgata, ese mismo hombre deja claro que Dámaso no hizo ningún canon. O entonces San Jerónimo está yendo en contra del Papa. Es decir, que el mismo que hizo la Vulgata refutó el canon de Dámaso. De todos los libros deuterocanónicos, el único que Jerónimo aceptó más tarde fue el de Judith y fue en obediencia al concilio de Nicea. Él dijo, entre los hebreos el libro de Judith se encuentra entre los hagiógrafos, es decir, apócrifos, pero debido a que el concilio de Nicea encontró que este libro ha sido contado entre el número de las Sagradas Escrituras, he aceptado tu pedido. Al número 2 dice, ¿el Papa Dámaso dio el canon definitivo? Claro que no. Porque después de Dámaso morir, la discusión sobre el canon prosiguió, y esto se prueba en los concilios que citó el amigo teólogo. El concilio de Hipona, que fue en el 393, y el concilio de Cartago, que fue en el 419. Si Dámaso había instaurado el canon de manera definitiva, que es lo que él viene a defender el día de hoy, era imposible que entonces 2 concilios más tarde tuvieran que también analizar nuevamente el canon. En ambos concilios se discutió el mismo canon de Dámaso. Hay que entender que aunque en ellos no se cambió el canon que dio Dámaso, el simple hecho de que los concilios posteriores a la muerte de Dámaso aún se estuviera discutiendo el canon dentro de la Iglesia Católica dice que la declaración de mi oponente católico de que Dámaso hizo el canon es falsa. La necesidad de tratar el tema en estos concilios deja claro que no había un canon definitivo y que la discusión continuaba. La discusión continúa. Entonces, él quiere hacer ver que antes en la iglesia primitiva hubo discusión. Luego que llega Dámaso, todo el mundo dijo, amén, amén, esa es la Biblia. No, como mismo dijo el cura Luis Toro. Quien dijo, esta es la palabra de Dios, eso es falso. Ni siquiera la iglesia católica respetó lo que dijo Dámaso en el concilio. No lo respetó y eso lo vemos en el concilio, como vimos en Hipona y en Carta. Ahora, después del año 1000, continúan las discusiones sobre el supuesto canon de Dámaso dentro de la Iglesia Católica. En el concilio de Florencia, 1442, se discutió sobre los libros Judí, Esther, Sabiduría, Eclesiástico, Barú y los 2 de Macabeo. En el concilio de Trento, 1446, los cardenales, por ejemplo, Seripando y Gayetano, se opusieron al canon de Dámaso, pero finalmente, de todas maneras, se siguió aprobando el mismo canon. Hay que comprender que esta discusión dejaba claro que dentro de la Iglesia Católica no había un canon definido. No había un canon definido, porque si estuviera definido, no se necesitaba la continua confirmación del mismo canon. No tendría lógica limitar. Ahora dice el número 4. La iglesia ya tenía un canon. El concilio de la Odisea 364. En el canon 59, y ahora está lloviendo, bendito sea el Señor. En el canon número 59 restringe la lectura en la iglesia a solamente los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Concilio de la Odisea, año 364, antes de que Dámaso diera su canon. En el canon número 59 de este concilio deja claro que solo se puede leer en la iglesia los libros canónicos del Nuevo y el Antiguo Testamento. Ahora, mi pregunta es, si no había un canon, ¿cómo entonces habían libros que estaban fuera del canon? ¿Cómo entonces se podía definir qué libro leer y qué libros no leer? ¿Qué libro leer y qué libros no leer? No. Allá la iglesia tenía un canon. Bendito sea el Señor. Amén. No tendría lógica limitar a la iglesia a la lectura de los libros canónicos si no existía un canon. En este canon 59 se deja claro
que se lea solo los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Así que la iglesia tenía canon para ambos. Mi oponente puede decir que es posible que el canon no estuviera completo. No cabe duda de que este concilio se refería al canon completo de los 27 libros del Nuevo Testamento, porque Atanasio en el 367, solamente 3 años después, da la lista completa de los libros. Da la lista completa de los libros. Es decir, en el concilio de la Odisea 364 se deja claro que en la iglesia solo se lean libros canónicos. En el año 367, 3 años, 2 minutos me quedan, 3 años después, Atanasio, que me está acabando la batería, Atanasio deja claro los 27 libros del Nuevo Testamento. Está completamente fuera de lógica que por variación de 3 años, se piense que no había un canon, cuando un concilio mismo decretó que en la iglesia solo se estudiaran los libros canónicos. Bendito sea el Señor. Es decir, que el concilio de la Odisea y Atanasio pertenecen a la misma lista de tiempo. Me acerco para que la lluvia no me interrumpa mucho. Es decir, la Odisea y Atanasio pertenecen a la misma línea de tiempo, por lo que no cabe dudas de que el concilio hablaba del canon que dictó luego Atanasio. Hubo un intento de corromper la historia en este concilio, agregándole un canon número 60, el cual es expurio. Bendito sea el Señor. Alguien trató de hacer ver que la iglesia no tenía un canon completo, introduciendo el canon número 60. La declaración de Atanasio prueba de que en ese mismo tiempo la iglesia tenía la lista completa de los libros del Nuevo Testamento. Es decir, un concilio antes de Dámaso, Orígenes antes de Dámaso, dice bien claro que hay libros que estaban fuera del canon. Bueno, ¿cómo Orígenes va a decir eso si todo el mundo, según mi amigo apologista católico, tenía un canon diferente? Ahora, ¿cómo entonces el concilio, es decir, de la Odisea en el año 364, va a decretar que solo se estudien los libros canónicos si no existía un canon? Es completamente imposible. Bendito sea el Señor. Escuchando al pastor, primero que todo, quería decirle que no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. O sea, él saca sus propias reflexiones, pero yo hago las mías. Mire, lo más importante de todo esto, y el pastor tiene sus datos, eso está muy bien, es que precisamente todo lo del canon del Nuevo Testamento gira en torno a la Iglesia Católica. Eso es lo más importante. Para ese entonces, siglo III, siglo IV, no habían las iglesias evangélicas, no estaba ninguna de las iglesias que vienen después de la Reforma Protestante, con Martín Lutero en el siglo XVI en Alemania, con Juan Calvino en Suiza o con Enrique VIII en Inglaterra, que son todas las iglesias cristianas que vienen de la Reforma en el siglo XVI. Incluso el mismo Martín Lutero, pastor, reconoció ese canon que usted está diciendo, el mismo canon que estaba. A Martín Lutero no le gustaba ni la carta de Santiago ni el Apocalipsis, pero no lo quitó. La epístola de Santiago la decía como el Evangelio de paz. Pero dije muy claro y hablé desde un principio que habían comunidades gnósticas, precisamente inclusive que di algunos de esos evangelios gnósticos, como el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, que fueron los mismos padres de la iglesia que no aceptaron. Hablar de que lo de Dámaso que viene después es precisamente es todo ese proceso. Si a eso nos vamos, lo que es el canon palestinense de los judíos, tomó mucho más tiempo, desde Malaquías, el último de los grandes profetas, 400 años antes de Cristo, hasta el concilio de Yania, hacia el año 90, son más de 500 años. Entonces hay que mirar a ver todo ese proceso histórico. Pero usted, pastor, usted puede citar a todos esos personajes y son de la Iglesia Católica, inclusive que usted en su video citaba a otros que hoy no ha citado, como son Rufino, citó a Cirilo de Jerusalén, y citó a Cipriano, al igual que Atanasio, al igual que Agustín, todos pertenecían a la Iglesia Católica, todos. El mismo Jerónimo fue un presbítero de la Iglesia Católica, Atanasio fue un obispo de la Iglesia en Alejandría, y así sucesivamente. Cirilo era también obispo de Jerusalén. Entonces, las iglesias cristianas evangélicas hoy aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento en su orden, así haya sido Dámaso o esto haya sido en el Concilio de Cartago, porque fue decisión
por autoridad eclesiástica con la inspiración del Espíritu Santo en la Iglesia Católica y así sucesivamente. Incluso por eso cité estas Biblias. Por ejemplo, en esta Biblia Holman, yo cito sus Biblias de estudio evangélicas. Habla precisamente también, porque quería dar también otro aporte de los primeros papas en relación, por ejemplo, a lo que era el canon del Nuevo Testamento. Y hay que nombrar a uno de ellos, el tercer sucesor de Pedro, que llamaba Clemente de Roma. Estoy hablando lo de la Biblia de estudio Holman, que no es una Biblia católica, dice así precisamente en lo que es el testigo autoritario del canon en la iglesia primitiva. Miren lo que dicen los mismos biblistas evangélicos. Aunque pasaron varios siglos hasta que hubo acuerdo entre la mayoría de las iglesias con respecto a la colección definitiva de los libros que formaron el canon, muchos de los libros fueron ampliamente reconocidos como escrituras desde muy temprano. Por ejemplo, ¿qué dice? En el año 96 después de Cristo. ¿Quién? Clemente de Roma, precisamente Clemente, obispo de Roma, citó el Sermón del Monte, Mateo 5 y 7, y lo consideraba como escritura, como miembro de una iglesia fundada por un apóstol. Clemente probablemente tuviera en aquella época acceso a casi todos los libros canónicos, o sea, los 27 libros. O sea, que ya desde el principio del siglo segundo, se cita también, los biblistas evangélicos citan a un obispo católico como fue Clemente de Roma. También el pastor habló de la Vetus Latina, que también fue una de las primeras versiones, claro, con errores, efectivamente. Tiene razón cuando él dice, por ejemplo, Marción. Yo nunca dije que Marción era la iglesia, dije que fue un hereje, el marcionismo, por eso las comunidades gnósticas, por eso dije que ahí fue donde se dio inicio a que los padres de la iglesia empezaran a todo lo que fue investigar sobre cuáles libros eran inspirados por Dios y cuáles en cada iglesia sí los tenían y cuáles iglesias no consideraban como inspirados divinos, y todos esos otros. De todas maneras, los otros que son 100% católicos, hablé de Papías, hablé de Justino Mártir, hablé de Tasiano, hablé de Cipriano, hablé de Eusebio Cesarea y Atanasio. Todos están en completa armonía con lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en este otro libro, que es la Biblia de Enciclopedia Ilustrada, también son Biblias evangélicas, nos va a hablar precisamente sobre orígenes, sobre Jerónimo de Dalmacia, un presbítero de la Iglesia Católica, que fue precisamente por pedido del Papa Dámaso en el año 382 que le concedió la tarea de lo que fue la Vulgata latina, precisamente porque el latín era ya el idioma del cristianismo aquel entonces, que había reemplazado al griego en esta labor. Este hombre de Dios, porque en estas Biblias también se me olvidó decirlo, que son considerados también como no solamente padres de la iglesia, sino doctores de la iglesia, no solamente por su sapiencia, por su sabiduría, sino también por su rectitud, por su vida moral, por su ejemplo de vida, por su sobrepiedad. Por eso le llamamos santos. El pastor en su video anterior hablaba precisamente de eso, porque eran considerados como santos, como un ejemplo de una vida virtuosa. Por ejemplo, Jerónimo se demoró más de 20 años en una cueva, en la misma cueva de la Natividad en Belén, lo que fue su traducción del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al latín, y por eso se conoció como la Divulgada o la Vulgata. Claro, con algunos errores o algo así, entonces, pero todo eso, lo más importante es que así el pastor pueda refutar y pueda dar su opinión. Lo interesante es que si vamos a hablar del contexto histórico, todo lo que es la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento, son hechos o por obispos de la Iglesia Católica o involucrados papas o también los padres de la Iglesia. Incluso, aquí también tengo en mi libro que ya después de eso, porque el pastor decía, está hablando del concilio de la Odisea del año 364, dije yo muy claro que la lista definitiva ya fue en el concilio de Cartago en el año 387. Y ya en el año 405 el Papa Inocencio I le envió al obispo de Tolosa, Euperio, una carta que llama Consulati Tibi, en la cual ofrece tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento un canon idéntico al de Hipona en el año 300, que lo había dicho, en el año 382. También el Papa Gelasio, en el año 492, en el llamado Decreto Gelasiano, se le atribuye la lista de libris recipidis e no recipidis, que quiere decir libros aprobados y no aprobados, con referente a los llamados evangelios apócrifos, distinguiendo los que eran considerados claramente como heréticos y contrarios a la doctrina católica. O sea, son papas que vienen posteriores
posteriormente después de que también dan algunos aportes sobre lo que es la canonicidad y rectificar precisamente cuáles libros tenían la inspiración del Espíritu Santo y cuáles no. El Papa Gregorio Magno en el siglo VII, también un papa muy importante en la Iglesia Católica, por eso el término magno, que quiere decir grande, enseña cuatro perspectivas diferentes para leer la Biblia. Esto fue en el siglo VII. Este papa decía que para todo creyente cristiano, cuando se acerca a la Biblia, tiene que tener 4 tópicos. Primero, un sentido literal, que relacionarnos con el texto en sí mismo y entenderlo tal cual es. Un sentido espiritual, que es identificar el significado del texto, lo que Dios ha sido revelado en la historia como proyecto de salvación para los seres humanos. Un sentido moral también, que hay que mirarlo en la Biblia, que es conocer la forma como debemos actuar, y un sentido escatológico, o sea, del final de los tiempos, según el cual la palabra de Dios nos debe mover a comprender lo que debemos esperar en un futuro. Pero todas esas reglas de fe y todo la reprobación de todos estos canos también tuvo mucho que ver muchos de estos papas, como Gregorio Magno, como Gelasiano, como Inocencio, posteriores al Concilio de Cartago del año 397. Entonces, ese era otro aporte, también algunos datos históricos también para compartir con todas las personas que están viendo este debate sobre todo ese contexto histórico, que no podemos, no sé si el pastor se atreve a decir que Atanasio no fue católico, o no sé si el pastor puede afirmar que Agustín no fue católico, o que Jerónimo no fue católico, sino que tenían la misma doctrina, que hubo algunas diferencias y la misma lista. Eso es irrelevante. El pastor hablaba que si Atanasio había otra lista y el Papa Damas otra, lo más importante es que los 27 libros como tal del Nuevo Testamento fueron declarados canónicamente, o sea, como inspirados por Dios. Eso es lo más importante. Y si hoy en día yo veo estas Biblias de estudio que he mostrado yo, que son Biblias evangélicas, tienen el mismo orden que aparece en la Iglesia Católica de ese entonces y en las mismas Biblias católicas. Entonces ya esos otros pormenores que el pastor está hablando son importantes tenerlos en cuenta como datos históricos, pero el contexto como tal y la que tuvo la firme decisión de aquel entonces de dar esa lista y de mirar cuáles sí y cuáles no, de comunidades gnósticas, de Mason y todos los demás, fue precisamente la Iglesia Católica. Esta es mi segunda intervención y le doy paso al pastor Eduardo Gutiérrez. Momentico, todavía no se encienda mi tiempo, que tengo que estar haciendo los ajustes para pasar de uno al otro. Ok, momentico. Bueno, ok, allá ahora enciende, comienza mi tiempo. Por favor, apágame el audio. Ok, ahora comienza mi tiempo. Bueno, ¿dónde están mis notas? Ok. Bueno, primeramente, momentico. Ok, ya está abierto el celular ya. Bueno, primeramente hemos visto claramente, sin lugar a dudas, de que nuestro amigo el teólogo católico pues se ha desplazado por completamente del tema. Él no ha defendido a Dámaso fundando el canon de ninguna manera. Ahora se fue por la tangente diciendo que entonces, bueno, no importa que sea Dámaso o no sea Dámaso, todos son católicos. Eso lo vamos a discutir en otro debate y estoy muy dispuesto, gloria sea al Señor, también a debatir sobre quién era católico y quién no lo era. Bendito sea el Señor. Pero en este debate se está debatiendo específicamente, bendito sea el Señor, específicamente se está debatiendo si Dámaso hizo el canon o Dámaso no hizo el canon. Y bueno, nuestro amigo no ha defendido ese punto para nada. Bueno, yo me imagino que ya ve que no es tan fácil defenderlo. Vamos ahora a un punto muy específico y esto es una pregunta directa que yo le hago al teólogo católico con el cual estoy debatiendo y es esta. Imaginemos ahora que el Papa Francisco toma un evangelio apócrifo, por ejemplo, el evangelio del libro de Tomás o el libro de Enoc, que no están dentro del canon católico, comienza a usarlo como palabra de Dios. ¿Qué diría todo católico? Que es un antipapa.
Es decir, que es un hereje porque está predicando algo como palabra de Dios que no es palabra de Dios. No es palabra de Dios. Ahí podemos ir a ver si se alumbra un poquito más. Ok, aquí, ahí. Que no es palabra de Dios. Pero imaginemos que aún el canon no se haya hecho y el Papa está predicando el Evangelio de Tomás. Los católicos no sabrán que habla herejías, pero el Espíritu Santo sí lo sabrá, el cual se apartará de él. Bendito sea el Señor. Se apartará de él. ¿Por qué razón? Porque el Papa estará hablando algo como palabra de Dios que no es palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto y por qué hago esta pregunta? 36 supuestos papas equivocados. Según la Iglesia Católica, Dámaso I fue el papa número 37. Me gustaría saber cómo mi oponente pudiera explicar que 36 papas no sabían cuál era la palabra de Dios. 36 papas predicaban basados en libros no inspirados y espurios. 36 papas que no podían enseñar la escritura porque no sabían cuál era la escritura. Pongamos un ejemplo. El mismo Pedro, el cual la Iglesia Católica llama el primer papa. Bueno, ¿acaso Pedro no sabía que las cartas de Pablo eran palabra de Dios? Digo las cartas de Pablo porque Pedro murió antes que se escribieran muchos de los demás libros del Nuevo Testamento. Pero mi amigo y hoy oponente en el debate nombró a uno de los supuestos papas, a San Clemente de Roma. San Clemente de Roma, que reinó en su papado del año 88 al 97. Un muy conocido obispo de Roma, según la Iglesia Católica, el cuarto papa que reinó hasta el 97. Así que tuvo la oportunidad de ver los 27 libros del Nuevo Testamento, pero tampoco sabía cuáles eran inspirados y cuál no. ¿Qué clase de supuestos pastores dejó el Señor? Según la propia doctrina católica, y eso es importante que lo sepamos. Importante que lo sepamos. En otras palabras, si nuestro amigo teólogo católico hoy está defendiendo la hipótesis de que la iglesia no tenía el canon bíblico hasta Dámaso, está afirmando que antes de Dámaso todos los papas eran herejes. La Biblia dice, Gálatas 1:8, mas si aún uno de nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bueno, nuestro oponente, al apoyar que no había un canon definido antes de Dámaso, estaba afirmando que los papas mismos antes de Dámaso eran herejes. Hablo de papa porque el amigo teólogo, para que el amigo teólogo vea su error. Pero en mi caso, que yo no creo en papa, me sería imposible pensar que los obispos y los padres de la iglesia, los cuales muchos dieron su vida por Jesús, leían y creían como palabra de Dios libros falsos, porque no sabían cuál era de Dios y cuál no. La tesis que defiende mi oponente es la tesis de una iglesia apostólica llena de herejes predicando libros apócrifos, gnósticos y espurios por causa de que no tenían la guianza de Dios para poder saber cuál era inspirado y cuál no. Esto es completamente absurdo. Absurdo. Pero si nuestro amigo católico quiere seguir defendiendo la hipótesis de una iglesia analfabeta espiritualmente, que no predicaba la palabra porque no sabía cuál era, lo único que me queda es orar por él para que comprenda que Jesús no nos dejó huérfanos, sino que nos dejó el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. La palabra de Dios dice, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Y también dice en Santiago 1:8, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Y dice el Salmo 119, 160, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Es decir, que la palabra de Dios es verdad y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Cómo es posible que el amigo teólogo defienda la tesis de que la iglesia antes de Dámaso no tenía la palabra de verdad? Es decir, no tenía el Espíritu Santo que la guiara a esa palabra. Con la defensa de la tesis de que antes de Dámaso la iglesia no sabía cuál era la palabra de Dios, está también defendiendo la hipótesis de una iglesia que vivía en la mentira de escrituras falsas en lugar de en la verdad de Dios. Una postura muy distante de la verdad, porque el Espíritu Santo es guía de la iglesia a toda verdad.
Me gustaría saber cómo se puede hacer apologética católica defendiendo la tesis de que 36 papas eran ajenos a la palabra de Dios, carecían de discernimiento y predicaban herejías apócrifas. Por esto es que yo no entiendo la apologética católica. Por más que trato de comprender cómo es que defienden la fe católica, no lo comprendo, porque sus argumentos literalmente le hacen mal a la Iglesia Católica, le hacen más mal a la Iglesia Católica que los mismos argumentos nuestros. ¿Cómo sería posible que yo creyera que la Iglesia conoció la Biblia por Lutero? Eso sería lo mismo que decir que los primeros cristianos eran analfabetos espiritualmente. Eso mismo es lo que hoy defiende el teólogo católico, nuestro amigo, cual respeto se ha dirigido en este debate muy respetuosamente. Ahora él defiende el analfabetismo espiritual y escritural de 36 supuestos papas y de todos los padres de la iglesia. El problema del catolicismo es que no se apega a la verdad y por esto se desmiente a sí mismo. Por ejemplo, si la Iglesia Católica planteara que Dámaso colaboró en la elaboración del canon, yo sí lo podría aceptar, porque ordenó la traducción de la Vulgata, la que fue en aquel entonces, en cuanto al Nuevo Testamento, la más fiel de todas las versiones. Pero decir que él hizo el canon de declarar ignorante a los padres apostólicos, apologistas, a los padres prenicea y a los primeros padres postnicea y a la iglesia primitiva en general, lo cual es literalmente una ofensa a los mártires cristianos, al cristianismo y sobre todo al Espíritu Santo, que tiene el papel de guiar a toda la iglesia. Así que a toda la iglesia, a Cristo y a la palabra de verdad. Eso me sería imposible aceptarlo. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. 5 minutos. La prueba definitiva, los libros deuterocanónicos. Hay que dejar claro que el canon de Dámaso no solo incluía los libros del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Dentro de estos libros estaban los llamados deuterocanónicos. ¿Qué significa deuterocanónico? Significa segundo canon. Si vamos al origen etimológico, veremos que deutero viene del griego y significa segundo, y canónico significa canon. Es decir, que los deuterocanónicos fueron un canon anterior al primero. El problema es que Dámaso no entregó 2 canons, sino uno solo. Es decir, que antes del canon de Dámaso habría un primer canon. La iglesia llamaba a estos libros apócrifos por la razón de que al no estar en el canon no eran canónicos. La palabra deuterocanónico se internacionalizó o la internacionalizó el teólogo católico Sisto de Siena en el 1566. En otras palabras, Dámaso no pudo haber entregado el canon a la iglesia porque el canon de Dámaso era un canon deuterocanónico. Vamos a comprender esto más profundamente. Cuando vemos los libros de la Biblia de manera separada, podemos diferenciarlos entre protocanónicos, que son el canon, y siempre fue el canon de la iglesia, y los deuterocanónicos. Pero en el caso del canon de la Vulgata, el canon de Dámaso, todos los libros están dentro de una Biblia. Así que son un solo canon. Por lo tanto, el canon de Dámaso es un canon deuterocanónico, es decir, aprobado tardíamente. Esto deja aprobado sin lugar a dudas no solo que Dámaso no aprobó el canon definitivo, sino que el canon de la Iglesia Católica es un canon deuterocanónico y por lo tanto de menor valor que el canon protocanónico de la Iglesia cristiana. La Biblia católica no tiene libros protocanónicos y deuterocanónicos, sino que todos son deuterocanónicos, porque todos son considerados como un mismo canon, como palabra de Dios. Ahora, si los separasen, entonces sí podíamos aceptar un canon, libros canónicos y libros deuterocanónicos. Pero como todo está incluido en un mismo canon, el canon de la Iglesia Católica, el canon de Dámaso I es un canon deuterocanónico. Ya saben, mis amigos católicos, la Iglesia Católica no tiene canon, sino un segundo canon, y por lo tanto, mi amigo Guido creo que pierde el debate al quedar probado que Dámaso no pudo crear un canon, porque ni siquiera hoy en día la Iglesia Católica tiene un canon legítimo en sus Biblias, porque solo tiene un canon deuterocanónico o segundo canon. No los tiene separados y eso es bien importante. Si los tuviera separados, sí, pero no los tiene separados. Al no tenerlos separados es un solo canon. Y a la vez que muchos de esos libros del Antiguo Testamento fueron aprobados tardíamente
el mismo San Jerónimo los aprobó tardíamente, por ejemplo, el caso del libro de Judith, entonces el canon de Dámaso es un canon deuterocanónico. Le paso el tiempo al teólogo católico. Muy importante el debate, muy interesante de parte y parte. Quería de pronto ya aclarar esas últimas, lo que dijo ya el pastor. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, si el Papa Francisco en este momento diera otro canon, no lo puede hacer, aunque el Papa es la autoridad máxima en la Iglesia Católica. Hay que tener en cuenta que hay varias normas en las cuales se guían el magisterio, que son precisamente la Biblia y la tradición. Eso es las dos fuentes principales para la Iglesia Católica, que como lo dijo el pastor, pues tiene la asistencia del Espíritu Santo durante 21 siglos. Jesús lo dijo en Mateo 16:18, ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer a mi iglesia. Y también lo dice en Efesios 3:21, que hay una unión entre Jesús, la Biblia y Dios por todos los siglos y a través de la historia. Y eso se ve precisamente en el canon, que si el Papa Dámaso hizo una parte, que si después Jerónimo, en fin, todo eso, vuelvo a repetir, es como se conformó el canon en sí, como se fueron dando, precisamente como se fue gestando hasta llegar precisamente a los 27 libros del Nuevo Testamento, que ya para la época de la Reforma Protestante, en el siglo XVI, o sea, habían pasado más de 12 siglos, seguía el mismo canon y hasta hoy en día. Ya la conformación de la Biblia como tal, la distribución de los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas de Pablo, las cartas de Judas, las cartas de Santiago, el compendio joánico de Judas y Apocalipsis, sigue siendo igual en la misma Biblia católica o en la misma Biblia evangélica. Entonces, esa era de pronto mi conclusión, el aporte que hizo la Iglesia Católica más del Papa Dámaso, porque veo que el pastor se centra mucho en si Dámaso o no, precisamente ya después, al 397, concilio de Cartago, es donde ya se da el canon definitivo en un concilio de la Iglesia Católica posterior al tiempo de Constantino, para que después digan que la Iglesia la fundó Constantino. Y decía yo en un principio como también desde el Papa Clemente Romano, ya a finales del siglo I, también tenía acceso precisamente a la Biblia y citaba, por ejemplo, en un sermón, en uno de sus sermones, lo que fue el sermón de Jesús en Mateo 5 y Mateo 7, de ahí sucesivamente, pues lo que hemos visto en todo lo que fue el proceso estos años, todos los primeros siglos y todos los que estuvieron involucrados, Atanasio, Jerónimo, Agustín, Cirilo de Jerusalén, todos ellos son padres de la Iglesia Católica, fueron considerados como tal. Su doctrina es la misma doctrina de la Iglesia Católica. Es más, las iglesias evangélicas, no sé si a la cual pertenece el pastor, pero acepta los mismos credos, los 3 primeros credos, el credo atanasio, el credo niceno constantinopolitano, al igual que todos los primeros 4 concilios de la Iglesia Católica, Nicea, Constantina, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Entonces, ese era mi aporte, gracias al pastor, y ojalá que una próxima oportunidad también tengamos otra vez este mismo espacio para otros debates, que me gustaría mucho de pronto centrarnos ya en un tema más bíblico, como puede ser también el primado de Pedro. Le propongo el primado de Pedro la misión de Pedro o la función de Pedro en el cristianismo primitivo y en los designios de Jesucristo. Muchas gracias, bendiciones para todos, y le doy paso al pastor Eduardo Gutiérrez para que haga la despedida final. Bueno, entonces ahora apágame el audio tuyo. Esperar que me apague el audio. ¿Ya está? No, todavía. Ok, ya está. Bueno, va a ser corta mi conclusión. Yo creo que no hace falta concluir demasiado. Bueno, primero lo único que voy a anotar es que él dice que yo me centré en Dámaso. Bueno, no me centré en Dámaso, de hecho estábamos debatiendo sobre Dámaso. Es decir, más bien nuestro amigo teólogo se apartó de Dámaso y de lo que hizo Dámaso para centrarse en que los demás también eran católicos, algo que tampoco aceptamos. Algunos sí, otros no, por supuesto, pero eso lo dejaba para otro debate, porque
no era el tema del debate del día de hoy. El tema del debate era el Dámaso, y yo siempre me centro en lo que estamos debatiendo. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces yo no tengo más nada que agregar. Tengo muchísimos más argumentos, pero yo creo que no fueron necesarios, no son necesarios, porque mi amigo teólogo no defendió absolutamente para nada el hecho de que Dámaso diera el canon definitivo. Yo me imagino que él comprendió que ese canon definitivo no existió, porque después se siguió discutiendo sobre el tema. Y lo que es definitivo, como por ejemplo los dogmas de la Iglesia Católica, son indiscutibles. ¿Por qué son indiscutibles dentro del catolicismo? No se puede hacer, porque es algo definitivo. Es algo definitivo, como la cristología definitiva. Esos son doctrinas definitivas, decisiones definitivas. Ahora, el canon no fue definitivo para nada, puesto que, como dije antes, ni siquiera en ese momento Dámaso, en el concilio donde estaba, tenía la autoridad para poder hacer algo definitivo. Él propuso algo como en muchos otros concilios también se propusieron. Bendito sea el Señor. Así que es absolutamente fuera de la verdad histórica defender que un papa decretó una vez en la historia el canon definitivo de toda la Biblia. Cualquier teólogo, cualquier biblista, cualquiera que estudie la historia de la iglesia, sabe que el canon no fue instituido por nadie. Bendito sea el Señor. Amén. Es decir, varios hombres a través de la historia. Apague el audio porque si no me escucho. Apague el audio porque si no me escucho. Ok, ya está. Varios hombres a través de la historia. Ok, sigo yo porque algo se interrumpió. Varios hombres a través de la historia pues hicieron sus aportes. Ahora, el canon siempre estuvo en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque hay una promesa de Dios, como mismo también dijo el amigo católico, de que el Espíritu Santo guiaría a la iglesia. Y decir que la iglesia iba sin Biblia es literalmente ofender a la obra todopoderosa del Espíritu Santo que guía al cristiano en este peregrinar sobre la tierra. Bueno, yo también le quiero pues agradecer a Guido por pues haber llevado el debate muy respetuosamente. Bendito sea el Señor. Y claro que estoy abierto a más debates, claro que sí, siempre que sean de esta manera, debates respetuosos, yo siempre estoy abierto. El tema del primado de Pedro no lo puedo dar porque el cura del Toro se pone bravo si yo le doy este tema a alguien. No, este tema es para él, bendito sea el Señor, y yo se lo tengo reservado. Ahora, cualquier otro tema, Guido, claro que sí, estamos dispuestos a debatirlo, pues como siempre lo hacemos, con respeto y sabiendo que Dios está mirándonos en todas las cosas y que el Señor quiere que nosotros demos siempre un buen testimonio, aunque algunas veces la fe nos ciega el entendimiento porque somos seres humanos, pero tenemos que llevarnos a la obediencia de Cristo y dar un buen testimonio siempre de que el Espíritu de Dios está en nosotros. No sé si me pasé el tiempo o yo sí ya lo terminé. Bendito sea el Señor. Bueno, Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a nuestro amigo teólogo católico. Ahora yo le voy a dar 2 minutos para que él se despida por completo. En estos 2 minutos que vamos a estar, no se puede hablar del debate, ni dar más argumentos, ni refutar argumentos, ni nada. Solamente es un mensaje de despedida, ni decir estudien o nada que vaya a denigrar al otro oponente. Yo mismo voy a también cumplir estas reglas. Así que bueno, le voy a dar el paso ahora a Guido para que se despida definitivamente
al menos en este debate. Bendito sea el Señor. Y nos vemos, Guido, en el próximo debate. Claro que sí. Un momentico. Ya puedes quitarle el mute a tu audio. Un momento, déjame ponerte. Ok, ya estás ahí. No, pastor, también muy agradecido, muchas gracias. Sí, de eso se trataba, de compartir, de debatir con altura, con educación. Me gustó mucho. Discúlpeme por la falla técnica que tuve porque, bueno, fue un error mío, pero usted tuvo toda la paciencia. Me encantó y que pues igual sea para crecimiento espiritual de católicos y evangélicos lo que se compartió aquí, porque en fin tenemos como tal la palabra de Dios, que es la revelación plena de Dios a través de los santos escritos, que es tanto igual para católicos evangélicos, sobre todo lo que es el Nuevo Testamento, que es el compendio, esa alianza eterna que se hace con Jesucristo, Dios y Salvador nuestro, de católicos y evangélicos. Muy agradecido, pastor, y si estamos en contacto, a ver, listo, usted tiene razón, el tema del primado de Pedro es para el padre Luis Toro, pero de pronto vamos a ver más adelante de pronto otro tema en común que sea de interés y lo compartimos otra vez en su canal. Muchas gracias y bendiciones. Amén. Ahora entonces ya yo voy a desconectar a Guido del video en vivo para entonces ya yo despedirme. Bueno, yo me voy a despedir ahora. A ver. Ok, ya está. Bueno, bendiciones a todos mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano Reflexiones del Pastor.com. Gracias nuevamente a Guido. Gracias a todos los que han estado hoy en vivo. Ahí sean católicos, ahí sean evangélicos, así sean de otras denominaciones. A todos los amados en el Señor. Y yo creo que siempre los debates son buenos para ambas partes, porque ambas partes se enriquecen siempre. Bendito sea el Señor. Yo estoy siempre abierto a los debates, siempre que sean con respeto como el que tuvimos en el día de hoy. Bendiciones a todos y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga. Le amamos a todos en el Señor. Amén.